Hola, mi amigo querido, qué alegría. Quiero agradecer a Dios por la bendición de la vida. Y qué bueno que estás ahí. Quiero agradecerte por tu participación entrando al canal, leyendo los pedidos de oraciones de tanta gente necesitada, carente, y respondiendo las oraciones. Hay mucha gente herida, mucha gente triste. Mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, pues, aunque creamos en el Señor Jesucristo, aunque estemos bajo su protección, siempre el mal tocará nuestra vida. Justamente de eso estamos estudiando todo este trimestre. Pero entonces vamos a la lección número 5. Para el 1 de febrero, mira cómo se está yendo rápido el año. 1 de febrero del año 2025. El título de la lección es La ira del amor divino. Desde el punto de vista humano, es imposible entender cómo un Dios de amor, un Dios tan misericordioso, puede en algunos momentos demostrar ira. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la ira divina no es nada más que la respuesta del amor de Dios a todo aquello que te hace sufrir, o sea, básicamente al pecado. La ira de Dios es la respuesta del amor hacia el pecado, porque delante del pecado Dios no puede permanecer indiferente. ¿Por qué Dios detesta el pecado? ¿Por qué Dios no acepta el pecado? ¿Por qué el escritor bíblico usa la expresión que Dios siente ira por el pecado? ¿Por qué? Simplemente porque tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, querido. Tú eres precioso, tú eres maravilloso para Dios. Pero el pecado te aflige, el pecado te hiere, el pecado te hace sufrir. El pecado te engaña, porque cuando te arrastra, cuando te atrae a través de la tentación, no te dice la verdad, no te dice el terreno de la condenación en el que vas a andar. No te habla de los daños que el pecado te va a hacer. Te muestra lo bonito, como la serpiente a Eva. Solo le muestra el lado bonito. Vas a ser como Dios. Y sin embargo, una vez que te apartas de Dios, que entras en el terreno del pecado, descubres la tragedia del pecado, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la culpa. Y como el pecado te hace sufrir, y como Dios te ama, no acepta de manera ninguna el pecado. Entonces muestra su ira contra el pecado, no contra el pecador. Eso vamos a ver más adelante. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Afligido por el mal. Y en esta parte veremos que el pueblo de Dios, los hijos de Dios a lo largo de la historia muchas veces sufrieron. Pero aunque el dolor los alcanzó como consecuencia de sus errores, Dios nunca los abandonó. Dios siempre los siguió amando. Porque vuelvo a repetir una cosa. Aquí está Dios. Aquí está el territorio de Dios. El territorio del amor, de la misericordia, de la paz, del bienestar, de la felicidad. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo trata de sacarte del territorio del amor, llamarte al territorio de la muerte. Y para eso usa un instrumento poderoso llamado tentación. Una vez que te saca del territorio divino, pues te introduce al territorio de la condenación, del dolor, del sufrimiento, de la culpa. Dios expresa su ira contra el enemigo y contra el pecado, pero no contra ti. Pero como tú te encuentras en el territorio del dolor, en el territorio del enemigo, en el territorio de la muerte, y como muchas veces no quieres salir de ese territorio, pues la ira de Dios que se revela contra el pecado te alcanza a ti. Y porque estás en el territorio de la muerte, muchas veces pues la enfermedad, la pobreza, la necesidad, la desesperación, la angustia, te alcanza a ti. Pero humanamente los seres humanos pensamos que Dios nos está mandando todo, que Dios nos está castigando. No, no, no.
Dios es un Dios compasivo. Aun cuando tú te separas de Él, aun cuando entras al territorio donde las consecuencias del pecado te van a alcanzar, Dios te ama, y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 78, 21 al 24. Dice así: por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿Qué oyó? Lo que los hombres estaban haciendo, la perversidad de los seres humanos. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entendamos este texto. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Rebelarse contra Dios es alejarse de Dios, entrar al territorio de la muerte. Y Dios se indignó contra la actitud de su pueblo, contra el pecado de su pueblo, no contra su pueblo. Dios siguió amando a sus hijos, pero no podía aprobar la actitud de ellos. Entonces, aunque ellos sufrían las consecuencias de haber entrado al territorio del pecado, Dios abrió las nubes de los cielos e hizo caer maná. Quiere decir, los cuidaba aún en el territorio del pecado. Los seguía amando y los seguía cuidando. Evidentemente no podía librarlos de las consecuencias de la decisión equivocada que ellos habían tomado. Vamos a otro texto más. Salmo 78, 38 dice: Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Qué maravilloso amor de Dios, ¿no? Si Dios no tuviese la paciencia, la misericordia, la longanimidad que tiene con nosotros, en el momento que nos separásemos de Él ya estaríamos muertos. Pero Dios nos espera, Dios nos ama. ¿Y por qué nos espera? Porque sabe que así como el hijo pródigo un día volvió al Padre, nosotros también volveremos. Quién sabe, en este momento tú eres uno de esos hijos que se encuentran lejos de Dios. No estoy diciendo lejos de la iglesia, tal vez estás yendo todos los sábados a la iglesia, pero te encuentras lejos de Dios. Dios te ama, pero no está feliz con tus actitudes, con tus procedimientos. Dios se indigna con lo que haces, pero no deja de amarte. Sigue cuidándote. Pero el amor de Dios no tiene mucho valor para ti, porque estando en el territorio de la muerte, pues las consecuencias del pecado te alcanzarán. Vamos a la segunda parte de este estudio. Dios es lento en airarse. Quiere decir, la paciencia de Dios no tiene límites. Y aquí vamos a ver un poco la historia de Jonás. Leo el texto de Jonás 4, versículos 1 al 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entendamos este texto. Dios le había pedido a Jonás que fuese a Nínive a anunciar la destrucción de Nínive por causa de su pecado. La ira de Dios se había levantado contra Nínive, contra el pecado de los ninivitas. Y como los ninivitas no querían abandonar su pecado, Dios destruiría el pecado y en consecuencia a los que no querían soltar el pecado, que eran los ninivitas. Sin embargo,
Jonás se escapó. Y mucha gente piensa que Jonás se escapó porque tenía miedo de los ninivitas. No es verdad. Y él justifica en el texto que acabo de leer eso. Porque cuando Dios perdonó, porque tú sabes que la historia de Jonás es interesante porque él huyó y en el mar la ballena lo tragó, en fin, finalmente fue a Nínive y predicó el evangelio. Y todo el pueblo se arrepintió porque no entendía que su mal procedimiento lo estaba llevando a la destrucción. Todo el pueblo se arrepintió, desde el rey hasta el último siervo. Y Dios perdonó a Nínive. Entonces Jonás, en lugar de alegrarse, se entristeció. Y le dijo, Señor, ¿no es esto lo que yo te dije? ¿Por qué me escapé de cumplir la misión? Porque yo sabía que tú eres un Dios bueno, clemente, tardo en airarte, que tú te arrepientes de hacer el mal, que tú solo quieres el bien de tus hijos. Porque si yo tuviera seguridad de que tú los ibas a destruir, yo habría ido la primera vez. Pero yo sabía que tú los ibas a perdonar. Quiere decir, Jonás entendía el amor de Dios. Oh, querido, no quiero decir que el pecador merece de alguna manera el amor de Dios, porque nadie, ni el bueno ni el pecador, merece el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios, aunque reprueba la actitud del pecador, no lo deja de amar, lo espera, lo espera, lo espera, y lo espera con una paciencia infinita. Eso es lo que nos enseña esta segunda parte del estudio. Vamos ahora a la tercera parte, indignación justa. Y aquí veremos que lo que más despierta la ira de Dios es el pecado disfrazado de religión. Porque aquí encontramos que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, y Jesucristo era Dios, pero hecho hombre, entró al templo y cuando vio que en nombre de la religión se estaba comercializando, se estaba vendiendo, se estaba comprando, la gente pobre iba, no tenía un corderito, iba al templo para ofrecer sacrificio y tenía que comprar un corderito. Y los comerciantes vendían ese corderito a veces 2, 3 veces más el precio. Pues eso indignó al Señor Jesucristo. Leo Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la indignación divina. Dios se había hecho hombre, Jesús estaba en esta tierra. Y él desaprueba con esta actitud al pecado disfrazado de religión. Porque el pecado explícito, el que practica el pecado explícito, pues es un pecador a toda vista. Pero lo que el texto nos está diciendo esta mañana es que corremos el peligro de tener el pecado escondido en nuestro corazón estando dentro de la iglesia. Y podemos practicar el pecado aún en nombre de la religión. ¿Por qué crees que en nombre de religión se mata? Mucha gente dice, pero yo no mato. Sí, pero en tu junta de iglesia no discutes y a veces tus ojos se enardecen de tal manera que serías capaz de dar un golpe al que está contradiciendo tu posición. Y somos miembros de la junta. Somos los practicantes de la religión. Y algunos dicen, no, pero mi indignación es una ira santa. ¿Ira santa? Oh, querido, cuidado, cuidado. La ira santa no es una emoción descontrolada y enfermiza. La ira santa es la desaprobación de Dios al pecado. Pero esa emoción descontrolada que tú sientes en tu corazón, no te atrevas a llamarle a eso ira santa, por favor. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de amor, un pueblo que sea capaz de entender
Especialmente cuando tú cuando tú empiezas a gritar en una discusión, en un intercambio de ideas, cuando tú empiezas a gritar, cuando tú levantas la voz, dejas de defender tus ideas y empiezas a defender tu egoísmo, empiezas a defenderte a ti mismo. Yo no quiero decir que en la familia de Dios no haya muchas veces puntos de vista contrarios. Por ejemplo, vamos a construir el templo. El hermano Pedro quiere que la ventana vaya a la izquierda, pero el hermano Juan quiere que la ventana vaya a la derecha. La hermana Rosa quiere que la ventana tenga cortinas. La hermana Juana quiere que la ventana tenga persianas. Claro que hay puntos de vista divergentes. Y muchas veces vamos a dialogar para ponernos de acuerdo. Pero de ponernos de acuerdo a empezar a gritarnos, a ofendernos, o a creer que todo aquel que tiene un punto de vista diferente de mí es mi enemigo, ahí hay mucha diferencia, querido. Entonces, el Señor Jesucristo mostró su indignación en el templo justamente porque estaban usando la religión para esconder el pecado. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dios no aflige voluntariamente. Quiere decir, la ira de Dios es contra el pecado y no contra los pecadores. Leo Lamentaciones 3, 31 al 33. Dice así. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oh, querido, lo que este texto está diciendo es que la naturaleza de Dios es amor. ¿Pero qué es la ira? Porque aquí estamos hablando de la ira divina. Es que la ira divina es la respuesta del amor hacia el pecado, hacia la rebeldía, al pecado que te destruye. Y cuando tú te agarras con uñas y dientes del pecado y no lo quieres soltar, entonces la ira de Dios que viene contra el pecado te alcanza a ti porque tú y el pecado se han hecho uno solo. Pero Dios no voluntariamente no quiere que sus hijos sufran solo porque se han ido de Él. Y eso es lo que vuelvo a leer, mira. Aunque Él dice, porque el Señor no desecha para siempre. Tú te puedes ir, pero tú crees que Jesús ya dijo, te fuiste, pues entonces te fuiste, ya no cuentes conmigo. No, Él te sigue amando. Él te sigue protegiendo, Él te sigue cuidando y sigue esperando que tú regreses un día a sus brazos de amor. Llegamos finalmente a la parte 5 de este estudio para hablar de cómo nosotros debemos mostrar simpatía, amor, misericordia, así como Dios muestra su amor para con nosotros. Así como Dios es longánimo, paciente con nosotros, nosotros también deberíamos ser longánimos y pacientes con nuestros semejantes. Entonces leo Deuteronomio 32, 25. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. ¿El pie de quién? Del enemigo, del que te hace sufrir. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Aquí Dios nos está hablando del espíritu de venganza que a veces se apodera de nosotros. Porque así como cuando el ser humano se aparta de Dios, la ira de Dios se revela, la desaprobación de Dios se revela contra la actitud rebelde del ser humano, así también en esta tierra muchas veces van a aparecer enemigos gratuitos a quienes tú amaste, a quienes tú extendiste la mano, o simplemente a quienes no hiciste nunca nada de malo, pero que se vuelven tus enemigos. Y te comienzan a golpear, te comienzan a juzgar, te comienzan a criticar, comienzan a decir tonterías. ¿Qué puedes hacer tú? Pero así como Dios te espera que un día regreses, Él espera que tú también aprendas a esperar a tus enemigos.
que no tomes la venganza en tus manos. Por eso Dios dice, la venganza es mía. Alguien te ofendió, alguien te maltrató, alguien hizo algo que no debería haberte hecho. La venganza es mía. Déjalo conmigo. Porque ese hombre o esa mujer que te hizo daño ya está caminando en el terreno de su propia destrucción. Pero deja las consecuencias conmigo. No tomes la venganza en tus manos. Y esto es impresionante, querido, porque yo me acuerdo de un joven, hijo del pastor Itamar de Paiva, un pastor brasileño. Este muchacho trabajaba, era misionario en una isla allá en el otro lado del mundo. Cuando él fue una noche, despertó, vio que un ladrón había entrado a la casa y ese ladrón mató a él, mató a su esposa, mató a la niña, al hijo, y una niña quedó viva. Lo impresionante es que los padres viajaron por ahí, el pastor Itamar y su esposa. Y ella fue a visitar a la prisión al asesino de su hijo. Y mirándolo a los ojos, le dijo, tú no sabes el dolor que me has causado. Me has quitado a mi hijo, a mi nuera, a mi nieto. Pero yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Yo no guardo rencor. Aquel fue el mayor castigo que aquel hombre recibió. Como alguien que estaba pasando por el valle del dolor, del sufrimiento, era capaz de perdonar. Pero la señora Paiva no perdonó porque tenía dominio propio, sino porque el amor de Dios hervía en su corazón. Sé un hombre amoroso, sé una mujer compasiva, sé una persona llena del amor de Dios. Distribuye amor en este mundo de maldad y de sufrimiento. Dios te bendiga. Un abrazo, querido. Mi svegliai con freddo in da faccia, mentre Caddina faceva festa in da strada. Mi si scarpi, uno sì e uno no, e si fuori con tutto cuore in moto. A porta scrusciavo, cielo era chiatto, i femmini già parlano un tovatto. Un vicino mi dissi, oh cammini presto, ci rispondi no cerco lo resto. Resto in un giorno che non vuole pensare, ma vuole campare, ridere, scappare. E fuori a casa tutto era come prima, ma in l'aria c'era una gioia più fina. Un paese si muove come una canzone, ogni voce, ogni passo, ogni parola. Sogno figlio di sta terra sincera, e quando esci fuori mi sento intera. Fuori casa tutto canta, ci risate o profumo d'arancia. Non c'è regola, non c'è strada, si sente libero quando vai in ta piazza. Fuori casa scatta, tu giorno ridi a mente, si sfila con una festa fatta pinnenti, ma resta in ta memoria sempre presenti. O picciriddu giocava con una rota, una signora impostava roba asciutta, un parrino passava con passi di sete e saluta con l'occhio con una risa discreta. Un giorno si